Era una fría mañana de junio de 1808 cuando el gobernador del Sol, recién llegado a la colonia, firmó uno de los documentos más sombríos de nuestra historia. Con unas cuantas plumas, la cédula real transformó oficialmente a miles de seres humanos en objetivos de cacería. El papel amarillento por el tiempo decía claramente: es indispensable que se les haga a los indígenas una guerra ofensiva. No hablamos de una escaramuza aislada o un conflicto tribal. Hablamos del primer genocidio oficialmente autorizado en territorio colonial. El Valle del Río de las Gemas, que hoy atraviesa pacíficamente el territorio, era entonces una tierra inexplorada, cubierta por una selva impenetrable. Allí vivían los quiché, un nombre genérico y peyorativo que los colonos daban a varios grupos indígenas que usaban adornos labiales y auriculares. Para los españoles eran feroces caníbales. Para la historia oficial se convirtieron en una simple nota a pie de página. Pero para quien se atreve a investigar este caso archivado hace más de 200 años, emerge una verdad mucho más perturbadora. Los quiché no eran un pueblo único, sino decenas de tribus diferentes: los cachiquel, los pocomam, los itzá, cada una con su lengua, sus costumbres, su relación sagrada con la tierra. Se estima que cerca de 10.000 indígenas habitaban la región cuando se decretó la sentencia de muerte. El crimen que justificó el genocidio: defender sus tierras ancestrales contra la invasión de terratenientes, buscadores de oro y soldados. Pero hay algo que los documentos oficiales no cuentan, algo que sobrevive solo en los susurros de los más ancianos, en las leyendas que se esparcen por los pueblos pequeños del interior. Hablan de una mujer, una sombra que caminaba entre los árboles, una vengadora que nunca se rindió. Su nombre era Aimoré. Según los fragmentos de historia oral que logramos reunir, Aimoré era hija de uno de los últimos caciques quiché. Tenía unos 16 años cuando vio a su padre ser ejecutado por soldados españoles en 1818. Su aldea fue quemada, sus hermanos esclavizados, su madre violada hasta la muerte. Aimoré, sin embargo, desapareció en la selva como el humo. Durante los 13 años siguientes, los informes militares comenzaron a documentar algo inexplicable. Expediciones armadas que partían para limpiar los territorios indígenas y nunca más regresaban. Terratenientes que despertaban con sus familias muertas, dispuestas en círculos rituales. Soldados encontrados colgados de los árboles, con los cuerpos marcados por símbolos que nadie lograba descifrar. Lo más perturbador: las víctimas siempre eran encontradas con pequeños adornos de madera incrustados en la frente, la firma de Aimoré. La prensa de la época, controlada por el gobierno, atribuía los ataques a salvajes restantes. Los militares hablaban de grupos organizados de resistencia. Pero los sobrevivientes, cuando eran interrogados en estado de shock, describían siempre lo mismo: una mujer alta, de cabello negro trenzado con huesos, que surgía de las sombras como un fantasma y desaparecía sin dejar rastro. En 1831, algo aún más extraño sucedió. Los últimos 200 quiché pacificados, hombres, mujeres y niños mantenidos en una especie de campo de concentración cerca de Gobernador del Sol, simplemente desaparecieron durante la noche. Todos. El campamento militar que los vigilaba fue encontrado vacío, con los centinelas muertos en sus puestos. En las paredes de las chozas, alguien había pintado con sangre un único símbolo: una luna creciente atravesada por una lanza. A partir de ese día, Aimoré también desapareció de los informes. El gobierno colonial declaró oficialmente que la cuestión indígena en el Valle del Río de las Gemas estaba resuelta. Fin de la historia. Caso archivado. ¿O no? Porque si hoy hablas con los habitantes más antiguos de la región, todavía hay quienes juran haber visto una figura femenina caminando por las selvas del Río de las Gemas en las noches de luna nueva. Siempre alta,
siempre silenciosa, siempre llevando algo que brilla en la oscuridad. La pregunta que nos atormenta es simple, pero terrible. ¿Terminó realmente el genocidio en 1831? ¿O Aimoré todavía camina entre nosotros, continuando una venganza que comenzó hace más de 200 años? Este es un caso que la historia oficial intentó enterrar, un crimen archivado que pocos se atreven a investigar. Pero hoy vamos a abrir ese maldito expediente y descubrir la verdad sobre el genocidio que transformó a una joven indígena en la vengadora más temida de la colonia. Si tienes el valor de conocer crímenes que la historia intentó ocultar, dale like y suscríbete al canal. Y en los comentarios, dime, ¿crees que existen venganzas que atraviesan siglos? Porque esta historia apenas está comenzando. La mañana del 13 de mayo de 1808 amaneció con un silencio que cortaba el alma. El capitán Joaquín Felicio de la Selva conocía esa selva como la palma de su mano. Durante 15 años patrulló las orillas del río de las Gemas y sabía reconocer cada sonido del bosque, el canto matinal de los pájaros, el ruido de los monos aulladores peleando en las copas de los árboles, el susurro del viento en las hojas de las palmas. Pero esa mañana, cuando su expedición de 47 soldados se acercó a la aldea quiché de Cunambebe, lo que escucharon fue nada. Nada más que el goteo constante del rocío cayendo de las bromelias. De la Selva hizo un gesto con la mano, ordenando a sus hombres que se detuvieran. Algo estaba mal, terriblemente mal. Las aldeas indígenas siempre son ruidosas al amanecer, niños jugando, mujeres preparando la primera comida, hombres discutiendo las tareas del día. Allí solo había el eco fantasmal de sus propias respiraciones. El olor llegó antes de la vista. Era dulce y empalagoso, como frutas podridas mezcladas con algo metálico. De la Selva conocía ese olor. Lo había sentido en campos de batalla, en hospitales militares, en cementerios mal cuidados. Era el olor de la muerte en descomposición, enmascarado por el perfume tropical de las flores de pasionaria que crecían salvajes por la selva. Cuando finalmente emergieron de la cortina verde del bosque y vislumbraron el claro donde se encontraba la aldea, incluso los soldados más experimentados sintieron que se les revolvía el estómago. Donde antes se alzaban 15 chozas tradicionales hechas de paja y bambú, ahora solo había cenizas humeantes. Pero no eran las estructuras quemadas lo que causaba horror, sino lo que quedaba de sus habitantes. Los cuerpos estaban dispuestos en un círculo perfecto en el centro de la aldea. Hombres, mujeres, niños, ancianos, cerca de 80 personas, todos sentados con las piernas cruzadas, como si estuvieran participando en una ceremonia sagrada. Sus cabezas colgaban hacia atrás en ángulos imposibles, y de sus gargantas abiertas brotaban flores rojas de guayacán, cuidadosamente insertadas en los cortes. El sargento Antonio Ferreira, veterano de 3 campañas militares, vomitó violentamente al darse cuenta de que las flores todavía estaban frescas. Alguien había hecho eso pocas horas antes. ¿Pero cómo? Como una aldea entera de guerreros quiché, conocidos por su ferocidad y habilidades de combate, había sido masacrada sin que nadie lograra huir o al menos gritar pidiendo ayuda. De la Selva ordenó a sus hombres que registraran cada palmo del claro. Lo que encontraron desafiaba cualquier explicación lógica. No había señales de lucha, ninguna marca de disparos de mosquete, ninguna huella de caballo, ninguna evidencia de que un ejército invasor hubiera pasado por allí. Peor aún, no había huellas humanas además de las propias víctimas. Las armas de los guerreros quiché, arcos de madera dura, mazos con puntas de piedra, cuchillos de obsidiana, estaban intactas al lado de sus cuerpos. Nadie había intentado defenderse. Era como si toda la tribu simplemente hubiera accedido a morir.
El soldado Miguel Santos, el rastreador más experimentado de la expedición, se arrodilló para examinar el suelo alrededor de los cuerpos. Sus manos temblaban mientras señalaba marcas casi imperceptibles en la tierra roja. «Capitán», murmuró con voz entrecortada, «estas marcas son huellas femeninas, descalzas, demasiado pequeñas para ser de cualquiera de los muertos». De la Selva se acercó. Las huellas formaban un patrón circular alrededor de la masacre, como si alguien hubiera caminado lentamente, observando la escena. Pero lo más perturbador eran las marcas dejadas por los pies. Cada huella estaba acompañada por 4 pequeños agujeros en la tierra, como si la persona usara algún tipo de garras o adornos en los pies. Y había una cosa más. Algo que haría que De la Selva se despertara gritando durante los siguientes 10 años de su vida. En el tronco del árbol más grande del claro, un roble centenario que los quiché consideraban sagrado, alguien había grabado un símbolo profundo en la corteza. Una luna creciente atravesada por una lanza, esculpida con tanta fuerza que la savia aún goteaba como lágrimas doradas. Debajo del símbolo, en un español perfecto, un mensaje estaba grabado con la misma precisión quirúrgica. La primera de muchas. Aimoré no olvida. ¿Cómo una indígena quiché sabía escribir en español? ¿Cómo había logrado masacrar una aldea entera sin hacer ruido? Y lo más importante, ¿quién o qué era Aimoré? De la Selva ordenó a sus hombres que enterraran los cuerpos de inmediato, no por respeto, sino por miedo. Había algo en ese claro que trascendía cualquier explicación militar o religiosa. Algo que hacía que los hombres más valientes susurraran oraciones y miraran constantemente por encima de sus hombros. Cuando terminaron el entierro improvisado y se preparaban para partir, una brisa suave balanceó las copas de los árboles. Y por un momento, solo un momento, De la Selva juró haber visto una silueta femenina observándolos desde lo alto del roble sagrado. Cuando parpadeó, ya no había nada allí, pero el símbolo en el árbol había cambiado. Ahora eran 2 lunas crecientes, como si Aimoré estuviera contando. Una madre que pierde un hijo entierra el futuro. Una madre que pierde un hijo por la injusticia entierra el mundo. Y Biporá sabía que su hija todavía estaba viva. No importaba lo que los soldados españoles decían, no importaba cuántas veces el capitán de la Selva repetía que no había sobrevivientes en la aldea de Cunjambebe. Una madre siente esas cosas en las entrañas, en la sangre que pulsa en las venas, en el dolor que le oprime el pecho a cada respiración. Aimoré estaba viva y estaba sufriendo. Durante 3 meses, desde la masacre de mayo de 1808, Ibi Porá deambulaba por las misiones jesuíticas del Valle del Río de las Gemas como un fantasma. Tenía 45 años, cabellos grises trenzados con plumas de guacamayo y ojos que ya habían visto demasiado. Era viuda desde hacía 2 años. Su marido, el cacique Cunhambebe, había sido asesinado por buscadores de oro que buscaban el metal en las tierras quiché. Ahora había perdido también a su única hija, o eso pensaban todos. Ibi Porá había estado visitando a parientes en la aldea vecina cuando ocurrió el genocidio. Cuando regresó 3 días después y encontró solo cenizas y sangre seca, algo dentro de ella murió, pero algo también nació, una obsesión que consumiría el resto de su vida. Ella sabía que Aimoré no estaba entre los muertos. Había contado los cuerpos, había examinado cada rostro desfigurado, había llorado sobre cada tumba improvisada que los soldados cavaron deprisa. Su hija no estaba allí, pero cuando intentó explicarle esto al capitán de la Selva, él simplemente sacudió la cabeza con condescendencia. «Señora», dijo de la Selva en un español arrastrado, intentando usar las pocas palabras quiché que conocía, «entiendo su dolor, pero necesita aceptar la realidad. Aimoré murió con todos los demás». Y Biporá escupió a los pies del capitán.
El hombre blanco no entiende, respondió en un español que había aprendido de los misioneros. Una madre no cuenta a un hijo muerto sin ver su cuerpo. Aimoré vive, Aimoré huyó. De la selva suspiró. Esa mujer se había convertido en un problema. Desde hacía 3 meses aparecía en el campamento militar cada semana, exigiendo que organizaran expediciones de búsqueda. Gritaba en español, mezclado con quiché, acusaba a los soldados de incompetencia, amenazaba con adentrarse sola en la selva. Si su hija estuviera viva, intentó de la selva una vez más, ya habría dado señales. Ya habría buscado ayuda. La selva del río de las Gemas es implacable, señora. Nadie sobrevive solo por tanto tiempo. Pero Ibi Porá conocía a su hija mejor que cualquier soldado español. Aimoré no era una joven común. Desde niña demostraba habilidades que impresionaban incluso a los guerreros más experimentados. A los 12 años, lograba rastrear a un jaguar durante 3 días sin perder el rastro. A los 14, había matado a un cocodrilo de 5 metros usando solo una lanza. A los 16, cuando ocurrió el genocidio, ya dominaba el arte de la guerra silenciosa que su abuelo le había enseñado. Si alguien podía sobrevivir solo en la selva, era Aimoré. Y había una cosa más, algo que Ibi Porá no le había contado a los soldados. 3 semanas antes del genocidio, Aimoré había tenido un sueño tan vívido que se despertó gritando, sudada, hablando en lenguas que ni siquiera los chamanes reconocían. En el sueño, ella veía su aldea en llamas y escuchaba una voz ancestral susurrando instrucciones sobre cómo sobrevivir a lo que estaba por venir. La gran serpiente me enseñó el camino, había dicho Aimoré a la mañana siguiente. Cuando el fuego venga, yo desapareceré como el humo, y cuando la luna esté llena de sangre, volveré para cobrar el precio. Ibi Porá había pensado que eran solo pesadillas de adolescente. Ahora, caminando entre los escombros de la aldea destruida, comenzaba a entender que tal vez su hija había recibido una visión. Y tal vez estaba cumpliendo una profecía. Los meses pasaron y Ibi Porá se convirtió en una figura conocida en todos los poblados del río de las Gemas. Siempre vestida de luto, siempre llevando un pequeño ídolo de madera esculpido por su marido muerto, siempre haciendo las mismas preguntas. ¿Han visto a mi hija? Cabello negro, ojos como los de un jaguar, una cicatriz en la frente con forma de luna. Los colonos comenzaron a llamarla la loca del río de las Gemas. Los comerciantes cerraban sus puertas cuando la veían acercarse. Los niños corrían a casa cuando ella aparecía en las calles de tierra. Pero a Ibi Porá no le importaba. Tenía una misión. En noviembre de 1808 finalmente obtuvo una respuesta. Un arriero que transportaba ganado entre las regiones la buscó después de escuchar sus preguntas repetidas. «Señora», dijo el hombre nerviosamente, «tal vez haya visto a su niña, pero ya no es la misma persona que usted crió». Ibi Porá agarró el brazo del arriero con fuerza suficiente para dejarle marcas. «¿Dónde? ¿Cuándo?» «Hace 2 semanas, en el camino hacia Gobernador del Sol. Era de noche, y yo estaba acampando cerca del río. Vi a una mujer joven bebiendo agua, cabello negro, cicatriz en la frente, pero cuando me miró, el arriero tragó saliva. No eran ojos humanos, señora, eran ojos de algo que ya murió y volvió del otro mundo. ¿Hasta dónde llegarías para encontrar a un hijo desaparecido? ¿Hasta dónde te llevaría tu obsesión? Comenta aquí abajo. ¿Crees en el instinto materno? Deja tu comentario y descubramos juntos si Ibi Porá tenía razón sobre su hija. En pueblos pequeños, los secretos tienen vida propia, y algunos secretos son asesinos. Gobernador del Sol, en 1808, no era más que un grupo de cabañas de madera y adobe esparcidas a orillas del río de las Gemas. 600 habitantes, 3 tabernas, una iglesia a medio construir y una cantidad desproporcionada de miedo.
Desde la masacre de la aldea Quiché, el pueblo estaba dividido como una herida abierta. De un lado, los colonos oficiales, terratenientes con tierras legalizadas, comerciantes con licencias reales, militares retirados que recibieron propiedades como pago por servicios prestados a la corona. Estos defendían públicamente la política genocida del gobernador. En las tabernas brindaban por la limpieza de las tierras salvajes y hablaban en voz alta sobre cómo los indígenas eran obstáculos para el progreso. Del otro lado, susurrando en los callejones oscuros y reuniéndose en sótanos húmedos, estaban los irregulares, buscadores de oro clandestinos, contrabandistas, criminales que habían huido de las prisiones, mujeres que vendían licores y otras cosas no mencionables. Este grupo tenía una visión diferente de los eventos recientes. Sabían que algo andaba mal, muy mal. Porque mientras los colonos respetables celebraban el fin de la amenaza indígena, los irregulares comenzaron a morir de formas cada vez más creativas. Januario da Silva, un buscador de oro que explotaba ilegalmente una fuente del río de las Gemas, fue encontrado en diciembre de 1808 con el cuerpo colgado boca abajo de un árbol. Sus venas habían sido abiertas con precisión quirúrgica y toda su sangre había escurrido para formar un lago perfecto en el suelo. Plantados en este lago de sangre coagulada, docenas de pequeños brotes de guayacán rojo crecían como si hubieran sido regados con esa sustancia durante semanas. José Pereira, un contrabandista de oro que vendía pepitas robadas a comerciantes, desapareció en enero de 1809. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, sentado en una canoa en medio del río, remando eternamente en círculos. Cuando los soldados se acercaron, descubrieron que José había sido cuidadosamente preservado, músculos y tendones cortados y vueltos a unir para mantener la posición de remo, ojos cosidos para ver el camino y la boca llena de piedras doradas del río. Antonio Ferraz, un criminal que violaba a las mujeres indígenas capturadas antes de venderlas como esclavas, se despertó una mañana con sus manos clavadas en la pared de su cabaña. No con clavos de hierro, sino con espinas gigantescas de palmera incrustadas con tanta fuerza que atravesaron los huesos. Estaba vivo, consciente, y alguien había pasado toda la noche susurrándole al oído, en dialecto quiché, los nombres de cada mujer a la que había violentado. La comunidad comenzó a susurrar un nombre, Aimoré, pero los colonos respetables se negaban a admitir que una sola indígena pudiera ser responsable de esos asesinatos elaborados. Era más fácil culpar a pandillas de bandidos o a salvajes restantes, cualquier cosa antes que aceptar que estaban siendo cazados por alguien que conocía cada uno de sus crímenes íntimos. El padre Augusto Méndez, el único religioso de la región, intentó mediar entre los dos grupos. En sus sermones dominicales hablaba sobre el perdón cristiano y la pacificación de los espíritus vengativos. Pero en privado anotaba en su diario observaciones que harían que cualquier investigador moderno sintiera escalofríos. Las escenas de los crímenes desafían la lógica humana, escribió en febrero de 1809. ¿Cómo una persona logra mover cuerpos de hombres adultos a lugares imposibles? ¿Cómo planta flores que crecen instantáneamente en suelo regado con sangre? ¿Cómo preserva cadáveres sin usar sal o cal, manteniéndolos frescos durante días en clima tropical? Y había una cosa más que aterrorizaba al padre: los símbolos. En cada escena del crimen siempre había símbolos grabados en árboles, piedras o en las propias paredes de las casas de las víctimas. No eran dibujos aleatorios, sino un lenguaje complejo que mezclaba la escritura quiché con elementos que el padre Méndez reconocía de los grimorios medievales que había estudiado en el seminario. Los símbolos parecían contar una historia de venganza que seguía un patrón específico, como si alguien estuviera ejecutando un ritual antiguo paso a paso.
El descubrimiento más perturbador ocurrió en marzo de 1809, cuando los soldados encontraron la cabaña abandonada donde Aimoré aparentemente se escondía. El lugar se encontraba en una cueva natural, a 3 días de camino desde Gobernador del Sol, completamente invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Dentro de la cueva, las paredes estaban cubiertas con mapas dibujados con carbón. Mapas detallados de cada hacienda, cada campamento militar, cada ruta comercial de la región. Pero no eran mapas comunes. Eran mapas que mostraban los movimientos diarios de personas específicas, como si alguien hubiera estado observando y documentando los hábitos de cada colono durante meses. Aún más aterrador, en una de las paredes había una lista de nombres escritos en español, nombres de colonos que aún estaban vivos, y al lado de cada nombre una fecha futura. José de la Costa, 15 de abril de 1809. Manuel Santos, 3 de mayo de 1809. Capitán Joaquín de la Selva, 24 de junio de 1809. Era una agenda de muerte, y todas las fechas anteriores en la lista correspondían exactamente a los días en que otros colonos habían sido encontrados muertos. ¿Cómo una adolescente indígena lograba predecir el futuro? ¿O será que simplemente estaba programando ejecuciones? La verdad es como una serpiente. Cuanto más intentas atraparla, más se escurre entre tus dedos. En abril de 1809, el capitán Joaquín de la Selva estaba al borde de un colapso nervioso. Desde hacía 9 meses perseguía una sombra que parecía conocer sus movimientos, incluso antes de que él mismo los decidiera. Cada pista llevaba a un callejón sin salida. Cada sospechoso resultaba inocente. Cada estrategia militar fallaba de forma humillante. La primera pista falsa vino de un comerciante llamado Bernardino Santos, quien juraba haber visto a una mujer indígena negociando armas con contrabandistas en una feria de ganado. De la Selva asignó a 20 soldados para investigar la denuncia. Cabalgaron durante 5 días, a través de senderos fangosos, interrogaron a docenas de testigos, registraron cada puesto del mercado. Encontraron solo a una anciana vendedora de hierbas medicinales que apenas podía ver su propia mercancía. Bernardino había confundido la sombra de un burro con una figura femenina misteriosa. La segunda pista pareció más prometedora. En mayo se encontraron huellas femeninas cerca de la hacienda donde Manuel Santos había sido asesinado, exactamente en la fecha prevista por la agenda encontrada en la cueva de Aimoré. Las huellas tenían características únicas. Eran pequeñas, descalzas, y dejaban marcas de 4 pequeños agujeros al lado de cada paso. De la Selva contrató a los mejores rastreadores de la región, lugareños que podían seguir el rastro de una hormiga en suelo pedregoso. Siguieron las huellas durante 3 días, a través de arroyos, subiendo colinas, atravesando plantaciones. Las huellas simplemente desaparecieron en medio de un claro, como si la persona hubiera volado. Pero la pista más frustrante surgió cuando de la Selva recibió una carta anónima en junio de 1809. La carta, escrita en un español perfecto, decía: «Capitán de la Selva, si quiere encontrar a Aimoré, busque la piedra del jaguar en la luna llena. Venga solo. Un amigo». De la Selva sabía que probablemente era una trampa, pero estaba desesperado. Su reputación militar estaba arruinada. Sus superiores comenzaban a cuestionar su competencia. Algunos susurraban que había inventado toda la historia de la vengadora indígena para ocultar su propia incompetencia para pacificar la región. La noche de luna llena, de la Selva cabalgó solo hasta la Piedra del Jaguar, una formación rocosa conocida por ser un lugar de rituales indígenas. Esperó desde las 10 p.m. hasta el amanecer. Nadie apareció. Cuando regresó al campamento, descubrió que 3 de sus soldados habían sido encontrados muertos durante su ausencia.
colgados de los árboles alrededor del propio campamento militar, con los cuerpos dispuestos de tal forma que deletreaban una palabra en símbolos quiché que significaba tonto. Aimoré había usado la carta falsa para atraerlo lejos, dejando a sus hombres vulnerables. Las investigaciones se multiplicaron, pero todas llevaban al mismo lugar, a ninguna parte. Intentaron usar perros rastreadores. Los animales seguían las pistas durante unos cientos de metros, y luego comenzaban a ladrar desesperadamente, como si tuvieran miedo de algo invisible. Algunos perros simplemente se negaban a seguir y corrían de vuelta a sus dueños, aullando de terror. Organizaron redadas nocturnas con decenas de soldados rodeando áreas donde Aimoré supuestamente había sido avistada. Siempre encontraban las áreas completamente vacías, pero a la mañana siguiente descubrían que alguien había dejado símbolos grabados en los árboles justo en el centro del cerco, como si hubiera caminado tranquilamente entre los soldados de forma invisible. En agosto de 1809, un joven teniente llamado Roberto Andrade tuvo una idea que parecía brillante. Si no podían encontrar a Aimoré, tal vez podrían obligarla a aparecer. Propuso capturar a algunos indígenas pacificados y usarlos como cebo, esperando que ella intentara rescatarlos. La operación fue un completo desastre. La noche en que encerraron a 5 indígenas Kaiché en una jaula improvisada en el centro de Gobernador del Sol, esperando que Aimoré intentara liberarlos, sucedió algo que nadie pudo explicar. A las 3 de la madrugada, los centinelas que vigilaban la jaula comenzaron a gritar. Cuando otros soldados corrieron a investigar, encontraron a los 5 prisioneros muertos dentro de la jaula cerrada. Pero no murieron por violencia. Aparentemente, habían muerto sonriendo, como si hubieran visto algo maravilloso segundos antes de partir, y grabado en la frente de cada uno, con tinta que olía a sangre fresca, estaba el mismo símbolo, una luna creciente atravesada por una lanza. ¿Cómo había entrado Aimoré en una jaula vigilada por soldados armados, matado a 5 personas sin usar violencia y salido sin ser vista? En septiembre de 1809 llegó la orden que de la Selva temía. Una carta oficial firmada por el propio gobernador de la provincia, capitán de la Selva, considerando el tiempo excesivo gastado en la persecución de un solo individuo y considerando los recursos militares necesarios para otras prioridades de la corona, ordenamos el cese inmediato de las operaciones de búsqueda. El caso de la criminal conocida como Aimoré debe ser archivado hasta nueva orden. De la Selva se rió amargamente al leer la carta. Archivada. Como si fuera posible archivar una venganza. Como si fuera posible archivar una fuerza de la naturaleza que mataba personas con la precisión de un relojero y desaparecía como el humo. 2 días después de recibir la orden de archivo, de la Selva encontró un último mensaje de Aimoré, grabado en la puerta de su propia casa, donde vivía con su esposa y 3 hijos pequeños. Capitán, gracias por rendirse. Ahora puedo trabajar en paz. Debajo del mensaje, una agenda actualizada. 15 nuevos nombres, 15 nuevas fechas. La primera fecha era el día siguiente. Hay casos que eligen a sus investigadores, y una vez elegido, nunca más serás libre. En 1889, 80 años después de las primeras masacres, el doctor Sebastián Moreira llegó al Valle del Río de las Gemas llevando algo que ningún investigador anterior poseía: una educación científica europea y una obsesión con los crímenes sin resolver que rozaba la locura. Moreira había estudiado medicina forense en la Universidad de Salamanca, especializándose en el análisis de evidencia a través de los nuevos métodos desarrollados por Alphonse Bertillon en París. Dominaba las técnicas de antropometría criminal,
Conocía los principios básicos de la dactiloscopia que Francis Galton estaba desarrollando en Inglaterra, y había traído consigo un maletín de instrumentos científicos que parecían salidos de un laboratorio de alquimia. Pero no fue la ciencia lo que lo trajo hasta allí. Fue una foto, una única fotografía amarillenta que encontró en los archivos policiales, fechada en 1831. La imagen mostraba lo que quedaba del último campamento de indígenas pacificados en el Valle del Río de las Gemas. 200 personas que habían desaparecido misteriosamente en una sola noche, dejando solo chozas vacías y guardias muertos. En la esquina inferior derecha de la foto, casi imperceptible, había una figura femenina observando la escena desde lejos. Una figura que parecía estar sonriendo. Moreira pasó 3 años intentando identificar esa silueta usando técnicas de análisis fotográfico que había aprendido en Europa. Cuando finalmente logró ampliar y aclarar la imagen, descubrió algo que hizo que se le helara la sangre. La mujer en la foto tenía una cicatriz con forma de luna creciente en la frente. La misma cicatriz descrita en los informes de 1808 sobre Aimoré. Esto significaba que ella había vivido al menos 23 años después del genocidio de su aldea, continuando su venganza hasta 1831. ¿O había algo mucho más perturbador sucediendo en el Valle del Río de las Gemas? Moreira llegó a gobernador del Sol en marzo de 1889. Se instaló en una pensión en decadencia y comenzó la investigación criminal más obsesiva de la historia colonial. Trabajaba 18 horas al día, dormía 3 horas por noche y se alimentaba básicamente de café negro y galletas duras. Su primer descubrimiento revolucionario ocurrió cuando aplicó técnicas de datación científica a los símbolos encontrados en los árboles de la región. Usando métodos de análisis de la cicatrización vegetal que había aprendido de botánicos alemanes, logró determinar las fechas exactas en que se habían grabado diferentes símbolos. Los resultados eran imposibles. Símbolos idénticos, claramente hechos por la misma persona, con la misma presión, el mismo tipo de instrumento, aparecían en árboles esparcidos por cientos de kilómetros, grabados en fechas que cubrían un período de 80 años, de 1808 a 1888. Una persona tendría que vivir al menos 100 años para haber hecho todas esas marcas. El segundo descubrimiento fue aún más perturbador. Moreira logró localizar y exhumar secretamente algunos de los cuerpos enterrados por los soldados en 1808. Usando técnicas de análisis forense que había aprendido en autopsias médicas, descubrió que las víctimas no habían muerto por violencia física. Habían muerto por un paro cardíaco simultáneo. 80 personas, incluyendo guerreros entrenados, niños saludables y ancianos resistentes, simplemente habían dejado de vivir en el mismo instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor en sus corazones. En 1892, Moreira hizo un descubrimiento que cambiaría su comprensión sobre todo el caso. En los archivos de la Iglesia Católica encontró registros de bautismo que nadie había consultado antes. Registros que mostraban nacimientos de niños indígenas convertidos entre 1808 y 1850. Uno de los niños bautizados en 1847 se llamaba Aimoré. Otro, bautizado en 1863, también se llamaba Aimoré. Había 5 Aimoré diferentes bautizadas en fechas que cubrían 55 años. Todas descritas como joven indígena de unos 16 años con cicatriz lunar en la frente. ¿Cómo podían 5 personas diferentes tener el mismo nombre, la misma edad aparente, la misma cicatriz, durante más de medio siglo? La obsesión de Moreira se profundizó cuando descubrió que aún había informes recientes. Los terratenientes de la región seguían informando de encuentros con una joven indígena misteriosa que aparecía y desaparecía en las selvas como un fantasma, siempre descrita como de unos 16 años, siempre con la cicatriz lunar.
En 1894, Moreira tuvo su propio encuentro. Estaba acampando en un claro cerca del lugar donde se encontraba la antigua aldea, analizando muestras de suelo con equipos químicos importados de Francia, cuando escuchó pasos detrás de él. Se dio la vuelta y vio a una joven indígena observándolo a pocos metros de distancia. Cabello negro trenzado con pequeños huesos, piel bronceada por el sol, ojos oscuros que parecían contener siglos de conocimiento, y en la frente, clara como un tatuaje, una cicatriz con forma de luna creciente. «Usted es el hombre que busca respuestas», dijo ella en un español perfecto. Moreira intentó hablar, pero su garganta estaba seca como el papel. «Tengo una pregunta para usted, doctor», continuó Aimoré. «¿Qué sucede cuando la venganza se vuelve más fuerte que la muerte?» Cuando Moreira finalmente logró responder, yo no sé, ella sonrió. «Entonces usted todavía no ha entendido nada». Aimoré caminó hasta el maletín de instrumentos científicos de Moreira, tomó una lupa y la sostuvo contra la luz de la luna. «Su ciencia es hermosa», murmuró. «Pero hay conocimientos que ustedes perdieron hace mucho tiempo. Conocimientos que mi pueblo guardaba antes de que sus libros existieran». Ella devolvió la lupa y comenzó a alejarse. «¡Espere!», gritó Moreira. «¿Cuántos años tiene? ¿Cómo logra vivir tanto tiempo?». Aimoré se detuvo y miró hacia atrás. «Doctor», dijo con una risa que sonaba como el viento en las hojas secas, «está haciendo las preguntas equivocadas. La verdad más aterradora es siempre la más simple». La confesión vino de donde el doctor Sebastián Moreira menos lo esperaba, de su propia empleada doméstica. Yassi Calapalo era una mujer de 60 años que limpiaba su pensión en Gobernador del Sol desde que él había llegado, 5 años antes. Silenciosa, eficiente, casi invisible. Moreira apenas había intercambiado 10 palabras con ella en todo ese tiempo. Para él era solo otra indígena civilizada que había sobrevivido a las masacres trabajando para los blancos. Se equivocaba. La mañana del 15 de enero de 1895, Moreira se despertó y encontró a Yassi sentada en la mesa de su cocina, bebiendo café como si fuera la dueña de la casa. Pero había algo diferente en ella. Sus ojos, que siempre evitaban el contacto directo, ahora lo miraban con una intensidad que hacía que el aire pareciera electrizado. «Doctor», dijo ella en un español que sonaba extrañamente formal, «ha llegado el momento de que conozca la verdad sobre Aimoré». Moreira sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo sabía su empleada sobre sus investigaciones? Yassi sonrió, y por primera vez Moreira notó que sus dientes tenían pequeñas incrustaciones de oro, una tradición que él reconocía como de los antiguos chamanes. «Porque yo soy Aimoré», dijo simplemente. «Siempre he sido Aimoré». La mente científica de Moreira intentó procesar esa información lógicamente. Era imposible. Yassi tenía al menos 60 años. Aimoré había comenzado su venganza en 1808, hace casi 90 años. «Usted está confundida», dijo Moreira. «Aimoré era una joven de 16 años con una cicatriz en la frente», completó Yassi. «Sí, doctor, y sigue siéndolo, porque Aimoré no es una persona, es una fuerza, un espíritu de venganza que elige cuerpos para habitar». Yassi se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando las selvas del río de las Gemas que se extendían hasta el horizonte. «Cuando mi aldea fue masacrada en 1808, yo era solo una niña. Vi a mi familia morir. Vi a mi pueblo ser exterminado, y en ese momento de dolor absoluto, algo antiguo se despertó dentro de mí. Algo que había dormido en las raíces del bosque desde antes de que los españoles llegaran». Se volteó hacia Moreira, y él vio que sus ojos habían cambiado de color. Ya no eran marrones, sino dorados como los de un jaguar. Los antiguos chamanes sabían que ciertas injusticias son demasiado grandes para ser perdonadas por una sola vida humana.
Así que crearon rituales para que la venganza pudiera sobrevivir a los cuerpos que la llevan. Cuando yo morí en 1834, vieja y cansada, el espíritu de Aimoré pasó a otra joven. Y así ha sido durante casi un siglo. Moreira intentó alejarse, pero sus piernas no obedecían. Había algo en la voz de Yassi, o Aimoré, que lo paralizaba. Cada generación de invasores piensa que puede simplemente olvidar lo que hizo, que puede enterrar los crímenes y seguir adelante. Pero la tierra recuerda, doctor. El bosque recuerda. Y mientras haya sangre indígena corriendo por alguna vena, Aimoré continuará cobrando el precio. Pero las masacres se detuvieron, murmuró Moreira. La política de exterminio fue abandonada. Aimoré se rió, y el sonido resonó por la casa como ramas que se rompen. ¿Detenerse? Doctor, mire a su alrededor. ¿Qué han hecho con nuestra tierra? Han transformado selvas sagradas en pastos para el ganado. Han envenenado nuestros ríos con la minería. Han construido pueblos sobre nuestros cementerios ancestrales. El genocidio nunca se detuvo, solo cambió de método. Extendió la mano, y Moreira vio que sus uñas habían crecido, volviéndose largas y afiladas como garras. Y mientras el genocidio continúe, yo continuaré. En 1920 seré una joven llamada Aimoré. En 1950, otra. En el año 2000, otra más. Para siempre. ¿Qué quiere de mí?, logró preguntar Moreira. Quiero que entienda que algunos enemigos no pueden ser vencidos porque son parte de la propia tierra que ustedes intentan conquistar. Quiero que esparza esta historia, que le cuente a otros blancos que la venganza de los quiché no es una leyenda. Es una promesa que se cumplirá generación tras generación. Aimoré caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Y doctor, gracias por cuidar también de mis investigaciones. Sus registros científicos serán muy útiles para que las próximas Aimoré localicen a sus objetivos. Cuando Moreira recuperó la capacidad de moverse y corrió hacia la ventana, Yassi había desaparecido. En el lugar donde ella había estado parada, solo encontró huellas pequeñas en la tierra húmeda, huellas que mostraban 4 pequeños agujeros al lado de cada paso. El doctor Sebastián Moreira murió en 1897, 2 años después de ese encuentro. Sus papeles científicos sobre el caso Aimoré fueron encontrados cuidadosamente organizados en su mesa, como si alguien los hubiera preparado para ser descubiertos. Hoy, en 2025, más de 200 años después del primer genocidio, todavía hay informes de una joven indígena que camina por las selvas del Río de las Gemas, siempre de unos 16 años, siempre con una cicatriz lunar en la frente, siempre observando, siempre recordando, siempre cobrando, porque algunas venganzas son más grandes que la muerte, y algunas promesas se cumplen para siempre. ¿Será que Aimoré todavía camina entre nosotros? ¿Será que en algún lugar de la colonia, en este preciso momento, una joven de 16 años está descubriendo que lleva dentro de sí el espíritu de una venganza ancestral? Si esta historia te impactó, comparte este caso archivado con tus amigos. Comenta si crees que existen injusticias que trascienden el tiempo. Y suscríbete al canal, porque hay muchos otros crímenes olvidados por la historia oficial que merecen ser contados. Después de todo, como dijo Aimoré, la tierra recuerda, y nosotros necesitamos recordar también.